Estimados estudiantes, tengan buen día. Vamos a iniciar la clase del día de hoy que corresponde a la resolución del segundo ejercicio del punto de equilibrio. Hay que saber que antes de ver este video usted tendría que haber visto dos más. Uno donde se explicó la parte teórica de lo que es el punto de equilibrio. El otro donde nosotros tuvimos a bien resolver el primer problema que aparece en el planteamiento del problema de nuestro documento de apoyo, y este sería el fin de esa trilogía con la resolución del ejemplo en clase número 2, el cual se encuentra en la página 5 del documento de apoyo número 2. Antes de iniciar, como siempre, las recomendaciones: tener a la vista nuestro documento de apoyo, también tener lápiz, diferentes colores de lapicero, regla y por supuesto calculadora para poder trabajar. Entonces vamos a resolver el ejemplo número 2, Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima. En el planteamiento del problema nos dice que la empresa Aceros de Guatemala S.A. tuvo una producción de 200,000 unidades a un precio de 25 quetzales cada una, y le presenta las cuentas acontecidas en el año 2019. Y ahí tenemos un listado de cuentas las cuales tuvieron a bien participar en el ejercicio fiscal del año anterior. Alquiler de fábrica 235,000, salario de vendedores 398,306.89, materia prima comprada 962,500, papelería y útiles de oficina 24,000 quetzales, flete de materia prima 154,354.80, depreciación de maquinaria 125,000, salario de trabajadores operativos 842,400, sueldo de supervisores 268,000, luz eléctrica 32,450.88, material de empaque 56,000, bonificación de mano de obra 230,600, distribución de producto terminado 154,516, viáticos 115,500, sueldo personal de oficina 201,088, impuestos 123,654.23, prestaciones laborales, personal de fábrica 199,629.20 y mantenimiento de equipo 277,000 quetzales. Acá, como usted puede observar en este planteamiento, tenemos 17 cuentas, las cuales están distribuidas aleatoriamente en gastos de fabricación, en gastos de venta, pero también en gastos administrativos. Entonces, la primera gran tarea es clasificar las cuentas según su orientación a costo fijo o costo variable. Como usted recordará, en el primer video del punto de equilibrio dijimos e hicimos la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. Los costos fijos, acuérdense ustedes que son aquellos que son independientes al volumen de producción, es decir, se produce mucho o se produce poco, igual el costo hay que pagarlo. Mientras que los costos variables sí son condicionantes al volumen de producción, y entre más se produzca más se va a pagar, entre menos se produzca la cuenta va a disminuir. Para el efecto nosotros tenemos la tabla que usted tiene a vista en la diapositiva, y tenemos cuenta, costo fijo y costo variable, y la idea es que usted clasifique la cuenta según su naturaleza, como lo acabamos de explicar. El alquiler de la fábrica es un gasto de producción, y ese alquiler, como siempre los alquileres, son independientes al volumen de producción, es decir, se produce, se paga, no se produce, igual se paga.
entonces el alquiler de fábrica será un costo fijo. El salario de vendedores es una cuenta de gasto de venta y usted sabe que todo gasto de venta es fijo, exceptuando lo que es las bonificaciones a los vendedores y la distribución del producto terminado. Entonces es un costo fijo. La materia prima comprada es un gasto de producción y esta sí es dependiente al volumen de producción. Entre más producción haya, pues más materia prima se compra, entonces es un costo variable. La papelería y útiles de oficina, todo lo que termina en de oficina es un gasto administrativo, y usted sabe que todo gasto administrativo pues es un costo fijo. Yo le puedo pedir que pueda auxiliarse en lo que es la página 6 de su documento de apoyo, porque ahí tenemos pues algunas clasificaciones de cuentas según su origen de gasto. El flete de materia prima también es dependiente al volumen de producción. Si hay mucha producción van a haber muchos fletes, si no hay tanta producción pues no habrán tantos fletes también de materia prima, entonces es un costo variable. La depreciación de maquinaria es una máquina se deprecia haya o no haya producción, por lo tanto es un costo fijo porque es independiente al volumen de producción. El salario de trabajadores operativos, cada vez que se diga esto de operativos o de fábrica, nos estamos refiriendo a la mano de obra, son sinónimos, y en teoría la mano de obra como elemento del costo sí es dependiente al volumen de producción. Entre más se produce, más se pagará. Entre menos se produce, no se pagará tanto. Entonces, el salario de los trabajadores operativos sería un costo variable. El sueldo de supervisores, usted sabe que si no nos dice de dónde son los supervisores, nosotros asumimos que es un gasto administrativo y por lo tanto es un costo fijo. La luz eléctrica, acuérdese que esta luz eléctrica va en función a los gastos administrativos, porque si fuera fabril o si fuera de fábrica, la cuenta se denominaría energía eléctrica. Entonces la luz eléctrica también es un costo fijo. El material de empaque, por supuesto que es dependiente al volumen de producción, por lo tanto es un costo variable. La bonificación de mano de obra, al ser mano de obra, pues toda mano de obra es costo variable por ser dependiente al volumen de producción. La distribución de producto terminado es un gasto de venta y decíamos que es uno de los dos, nada más costos variables que hay dentro de los gastos de venta. Los viáticos son gastos administrativos, por lo tanto son fijos. El sueldo personal de oficina también es un gasto administrativo, por lo tanto es un costo fijo. Los impuestos conceptualmente también se trabajan como gastos administrativos, por lo tanto también es un costo fijo. Las prestaciones laborales del personal de fábrica, es decir, de la mano de obra, pues también va a ser un costo variable. Ojo, todo lo que es materia prima y todo lo que es mano de obra, por ende es costo variable. Y finalmente el mantenimiento que se le da al equipo es un costo fijo porque independientemente haya o no haya producción, hay que dar un mantenimiento. Entonces, así fue como clasificamos las cuentas, que es la variación que tiene este ejercicio con relación al video anterior, porque si usted recuerda, en el video anterior de una vez nos daba el total de costos fijos, el total de costos variables. Acá no, acá nos dan las cuentas y nosotros lo que verdaderamente tenemos que hacer es un trabajo de clasificación según su dependencia o independencia al volumen de producción. Repito, si el gasto es dependiente al volumen de producción, es decir, entre más producción hay, más se gasta, y entre menos producción, menos se gasta, estaremos hablando de un costo variable, mientras si el gasto no es dependiente al volumen de producción, entonces hablaremos de un costo
fijo. Cuando usted clasifique sus costos fijos y sus costos variables, enseguida debe sumar las cuentas de costo fijo y las cuentas de costo variable para poder tener el total de costo fijo y de costo variable. Si se realiza la sumatoria, pues estamos en concreto de que la sumatoria es de 1.800.000 quetzales para los costos fijos. Y si se realiza la segunda columna en sumatoria, el total tendría que ser 2.600.000 como costo variable total. Una vez realizado esto, ya podemos comenzar a resolver el inciso A que nos presenta el planteamiento número 2 que está en la página 5 de su documento de apoyo. Y el inciso A pues nos pide construir un estado de resultados condensados que muestre la relación costo, volumen, utilidad. Entonces pues tenemos el estado financiero condensado, tenemos también su encabezado, la razón social de la empresa, Aceros de Guatemala S.A. y el periodo fiscal correspondiente. Las ventas. En el planteamiento del problema no nos dan directamente el dato de las ventas, ese lo tiene que calcular usted, pero es bien sencillo. Usted puede observar en el planteamiento del problema que nos dicen que las unidades producidas fueron 200.000 y también en ese mismo primer párrafo nos dice que el precio unitario fue de 25 quetzales. Entonces usted multiplica esas 200.000 unidades por 25 quetzales, que es el precio de venta, y tenemos 5 millones de quetzales, que es en concepto de ventas. Los costos variables, pues nos vamos a la tabla anterior, y si usted se da cuenta, la sumatoria fue de 2.600.000. La ganancia marginal resulta de la diferencia entre las ventas menos los costos variables, para hacer un total de 2.400.000. Los costos fijos, según la tabla anterior, ascendían a 1.800.000 y la utilidad del ejercicio es la diferencia entre esa ganancia marginal menos los costos fijos, y estamos hablando de 600.000 quetzales. Y es así como construimos nuestro estado de resultados condensado, donde se mostró la relación costo, volumen, utilidad. Hay que también saber que haciendo este inciso A de una vez, hacemos el inciso B, porque el inciso B nos solicitaba calcular la ganancia marginal, y en este caso pues ya sabemos que son 2.400.000 quetzales. El inciso C nos pide establecer el punto de equilibrio en quetzales. Entonces yo coloco mi fórmula que trabajé tanto en mi primer ejercicio y también pues la tengo en mi documento de apoyo, donde me dice que el punto de equilibrio en quetzales es igual a los costos fijos dividido 1 menos la relación entre costos variables dentro de ventas. Matematizando mi fórmula, yo tengo que costos fijos son 1.800.000, que los costos variables son de 2.600.000 y que el ingreso por ventas en el periodo fiscal 2019 fue de 5 millones. Hay que recordar que ese 1 es constante. Matematizando la fórmula, lo primero que usted tiene que hacer es dividir 2.600.000 dividido 5 millones. Al momento de hacer esa división, usted va a notar que le sale una proporción de 0.52.
A la unidad le debo restar esa proporción y me da 0.48. Entonces, simplemente el 1.800.000 lo divido dentro de 0.48 y me da mi punto de equilibrio en quetzales, que es 3.750.000 quetzales. Ese es mi punto de equilibrio en valores. El inciso D me pide calcular el punto de equilibrio en unidades. Igualmente coloco la fórmula, que es la misma que trabajamos en el ejercicio anterior y es la misma que está en su documento de apoyo también. El punto de equilibrio en unidades me dice que se calcula siempre dividiendo los costos fijos, pero ahora dentro de la diferencia entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Matematizando la fórmula, pues tenemos que nuestros costos fijos son de 1.800.000 quetzales, que el precio de venta unitario, según mi planteamiento del problema, era de 25 quetzales, y ahora pues la pregunta es, ¿cuánto es el costo variable unitario? En el video anterior pues lo explicamos cómo se calculaba, pero acá otra vez lo decimos. Para poder calcular el costo variable unitario, bueno, número uno, el costo variable unitario no lo vamos a encontrar en el planteamiento del problema. Es decir, debe ser calculado. ¿Y cómo se calcula? Usted debe tener sus costos variables totales, que en este caso son 2.600.000 quetzales, y los debe de dividir dentro de las unidades producidas, que son 200.000 quetzales según el planteamiento del problema. Eso quiere decir que su costo variable unitario es de 13 quetzales. Al momento de matematizar la fórmula, la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario son de 12 quetzales. Yo divido 1.800.000 dentro de 12 y tengo mi punto de equilibrio, que equivale a 150.000 unidades. Cabe hacer la reflexión que tanto el punto de equilibrio en quetzales como en unidades fue resuelto de la misma manera que en el primer planteamiento, es decir, no cambiamos nada, únicamente pues matematizamos según los datos calculados en el planteamiento del problema. El inciso E nos pide nuevamente graficar el punto de equilibrio. Decíamos que la gráfica del punto de equilibrio pues se considera un método más para poder hacer el cálculo del punto de equilibrio, pero es muy común que si me piden a mí calcular el punto de equilibrio por fórmulas, tanto en quetzales como en unidades, casi que de cajón tengo que graficar el punto de equilibrio. Entonces lo vamos a realizar. Como usted recordará, la base es la primera parte del plano cartesiano, y yo ya sé que mi eje Y pues serán quetzales y mi eje X van a ser unidades, al igual que en el ejercicio anterior. Coloco mi título, gráfica de punto de equilibrio, Aceros de Guatemala S.A., periodo fiscal año 2019. ¿Y cuál va a ser mi base para poder empezar a graficar? Las ventas, tanto en quetzales como en unidades. Si usted recuerda, el ingreso por ventas fue de 5 millones, según el inciso A, y esos 5 millones, recuérdese que salió de la multiplicación de las unidades producidas y vendidas, 200.000 por 25 quetzales, que era el precio de venta. Entonces esos 5 millones yo los divido dentro de 5, y eso quiere decir que me tengo que ir de millón en millón hasta llegar a 5. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones y 5 millones.
Si en dado caso a usted no le gusta colocar tantos ceros, entonces coloca 1, 2, 3, 4 y 5. Pero donde está la Q de quetzales, la roja, usted dentro de paréntesis tiene que decir o indicar que esas cantidades están expresadas en millones. Entonces puede colocar 1, 2, 3, 4 y 5 quetzales y dentro de paréntesis en la Q roja colocar en millones para que se sepa los valores. En las unidades lo mismo, acuérdese, fueron 200.000 unidades. Si yo divido 200.000 dentro de 5, pues quiere decir que tengo que ir contando de 40.000 en 40.000 hasta llegar a 200.000. Entonces tengo 40.000, más 40.000 sería 80.000, más 40.000 sería 120.000, más 40.000 sería 160.000 y finalmente más 40.000 serían las 200.000 unidades. Esta es mi pilar para poder hacer la gráfica del punto de equilibrio. Las ventas, tanto en unidades como en quetzales. Decíamos que la gráfica del punto de equilibrio pues también tiene su proceso. Y lo primero que se tiene que graficar son las ventas. Se vendieron 200.000 unidades y se obtuvo por esas 200.000 unidades 5 millones. Y ahí le coloco la V mayúscula que simboliza ventas. El segundo paso es marcar la línea de los costos fijos. En este ejercicio los costos fijos pues son de 1.800.000 quetzales, por lo tanto pues tienen que colocarse cerca de los 2 millones y le coloco la C y la F señalando que son los costos fijos. El tercer paso es calcular la línea de los costos totales. Los costos totales serán la suma de los costos fijos más los costos variables. Acuérdense que costos fijos era 1.800.000 quetzales y los costos variables son de 2.600.000 quetzales. La sumatoria de estas dos cantidades nos da 4.400.000 quetzales. Y le voy a colocar una C y una T mayúscula indicando que son los costos totales. Entonces, primer paso, se grafica las ventas. Segundo paso, la recta de costo fijo. Tercer paso, la recta de los costos totales. Hago nuevamente la aclaración porque hay compañeros que tienden a confundirse porque piensan que son los costos variables y no, son los costos totales, la suma de los costos fijos más los costos variables. El cuarto paso es hacer la primera diagonal. Usted sabe que la primera diagonal va del punto 0 hasta el punto de ventas, es decir, nos atraviesa toda esa primera parte del plano cartesiano. El quinto paso es otra diagonal, pero esta diagonal viene desde donde inicia los costos fijos hacia donde están indicados los costos totales. Ahí tenemos ya nuestras dos diagonales. Precisamente donde está la intersección, nosotros debemos muy cuidadosamente colocar un punto, y ese punto precisamente pues es nuestro punto de equilibrio. Hacia abajo pues me tendría que dar aproximadamente los 150.000 unidades de la fórmula anterior, y a la izquierda me tendría que dar el punto de equilibrio en valores, que según la fórmula que ya trabajamos en el inciso C nos dio 3.750.000 quetzales. Ahí otra vez tenemos nuestro punto de equilibrio ya trabajado. El inciso F nos dice que si se quiere aumentar en un 38% la utilidad, ¿cuánto tendrían que ser las ventas para poder lograr esa utilidad requerida? Para esto pues procedemos de la misma manera,
primero tenemos que calcular la utilidad deseada, después las ventas necesarias y construir un estado financiero pro forma que a mí me demuestre que precisamente con esas ventas se alcanzaría esa utilidad deseada. Entonces, la fórmula dice utilidad deseada es igual a utilidad del periodo por 1 punto más el porcentaje que me están pidiendo. Entonces, la utilidad del periodo, según mi inciso A, es de 600,000 quetzales. Y el 38%, pues sería pues ahí 1.38. 600,000 por 1.38 me da una utilidad deseada de 828,000 quetzales. Es decir, que el aumento del 38% de esa utilidad de 600,000 quetzales es 828,000, que es lo que se quiere que sea la ganancia del próximo periodo fiscal. Para el efecto, en este momento vamos a calcular cuánto se tendría que vender en quetzales para poder obtener 828,000 quetzales de ganancia. Entonces ahí tenemos la fórmula: ventas necesarias es igual a costos fijos más utilidad deseada, siempre dividido de 1 menos la relación entre costos variables y el nivel de ventas. Tenemos y expresamos nuestra fórmula, matematizamos la fórmula, los costos fijos pues 1.800.000, la utilidad deseada, que es el dato de la fórmula anterior, es 828,000, los costos variables son de 2.600.000 y el nivel de ventas es de 5 millones de quetzales. Para poder matematizar la fórmula correctamente, pues usted debe sumar 1.800.000 más 828,000 en primera instancia. Esa cantidad posteriormente va a ser dividida dentro, primero la relación entre 2.600.000 dividido 5 millones, que nos daba, se recuerda usted, 0.52, y cuando yo resto esto pues me da 0.48. Entonces, al momento de sumar 1.800.000 más 828,000, pues tengo un resultado de 2.628,000 dividido por el 0.48, pues entonces ya tengo mis ventas necesarias, que tendrían que ascender a 5.475.000 quetzales. Esto se tiene que demostrar a través del estado financiero condensado pro forma. ¿Qué es un estado financiero pro forma? Es un estado proyectado. Por eso es que, si usted se da cuenta, el periodo fiscal corresponde al año siguiente del ejercicio que se trabajó, que fue el periodo pues fiscal 2019. Entonces, a través de esto nosotros vamos primeramente a demostrar cuánto se tendría que vender para poder tener la utilidad que ya nos indicó el ejercicio. Entonces, para poder hacer esta cadena de costo, volumen y utilidad, ya tenemos varios datos. Número 1, que las ventas tendrían que ser de 5.475.000. Número 2, que la utilidad para generar ese 38% de ganancia tendría que llegar a 828,000 quetzales. Y también tenemos los datos de los costos fijos, que es de 1.800.000 quetzales. Entonces, aquí el reto es calcular cuántos serían los costos variables totales, porque, como reflexionábamos en el ejercicio anterior, los costos variables sí van a cambiar.
Por eso es que se llaman variables, porque varían. Cosa que no pasan con los costos fijos, esos se mantienen. Entonces, ¿cómo se calculan los costos variables? Ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos. Hay que dividir el total de las ventas, en este caso 5.475.000, dentro del precio de venta, que son 25 quetzales. Esa cantidad pues nos va a dar 219.000. Esas 219.000 son las unidades que se tienen que vender para poder alcanzar esas ventas. Es decir, que del año 2019 al año 2020 hay que incrementar las ventas en 19.000 unidades. Entonces, esos 219.000 los voy a multiplicar por el costo variable unitario, que se recuerda usted que eran 13 quetzales, según el inciso D de este mismo ejercicio. Ese resultado pues me daría 2.847.000. Repito, ¿qué fue lo que hicimos? Las ventas proyectadas, es decir, los 5.475.000, se dividieron dentro de 25 quetzales porque era el precio de venta. Ese resultado nos dio 219.000 unidades, que son las que se tienen que vender, se multiplica por el costo variable unitario, que son 13 quetzales, y ahí tengo los 2.847.000. La ganancia marginal, usted sabe que es la diferencia entre las ventas menos los costos variables, y en este caso pues sería 2.628.000. Y precisamente al restar esos 2.628.000 menos 1.800.000, pues nos da la utilidad deseada. Entonces quiere decir que este procedimiento pues está bien realizado. Para poder tener correcto mi ejercicio, pues necesito hacer una respuesta analítica. Acá vamos a mencionar primero el receptor, es decir, a quién va dirigida nuestra respuesta. Gerencia Aceros de Guatemala presente. Se informa que se realizó el cálculo del punto de equilibrio correspondiente al año 2019, los cuales presentan los siguientes resultados. La cadena costo-volumen-utilidad refleja que la ganancia marginal fue de 2.400.000, dejando una utilidad de 600.000 quetzales. Ojo que para poder dar este dato yo tengo que ver mi inciso A, es decir, mi estado financiero condensado. Para poder cubrir los costos de operación, a la empresa le bastó haber vendido 150.000 unidades, que representa un ingreso de ventas por 3.750.000 quetzales. Acá estoy diciendo a qué nivel se cubren los costos de operación, es decir, el punto de equilibrio. Ahí está mi inciso C y está también mi inciso D. El ingreso por ventas en el año 2019 fue de 5 millones, superando ampliamente el punto de equilibrio, y siempre hago la referencia ahí de que se vea la gráfica. Usted nota también que después del punto de equilibrio en mi gráfica hay todavía un margen, y esa es precisamente mi utilidad. Si se desea obtener un 38% más de utilidad para el siguiente periodo fiscal, que son 828.000 quetzales, su empresa debe tener un ingreso por ventas no menor de 5.475.000 quetzales. Y ahí tengo también mi inciso F. Con base a lo anterior, se le recomienda realizar un programa de administración de ventas que mejore y optimice el trabajo de la fuerza de ventas para procurar alcanzar las metas propuestas por la empresa. Es decir, que si realmente se quiere aumentar en un 38% la utilidad, es necesario pues mejorar esa administración de fuerza de ventas a efecto que se pueda alcanzar lo que se desea. En este caso, vender 219.000 unidades. Con la recomendación anterior se pretende optimizar el gasto y así obtener una mejor utilidad en los costos operativos, lo que provocará un ambiente financiero sano. Posteriormente pues me despido y tengo yo que firmar mi respuesta para que le dé legalidad.
Como siempre menciono, yo espero pues que este video haya sido de su agrado, y si no fue de su agrado, por lo menos que les sea útil para poder realizar los ejercicios de su laboratorio, y también que les sirva para poder resolver su último examen parcial. Igualmente, la recomendación es de que este video pues se vean las veces que sea necesario, a efecto que el conocimiento sea bien asimilado. Espero que estén bien, espero que de alguna otra manera pues los conocimientos vertidos aquí sirvan en la construcción de su ejercicio profesional. Nos miraremos en el último video del punto de equilibrio, donde trataremos diferentes casos especiales. Saludos y éxitos en todo lo que haga.